Los públicos son criaturas extrañas, no puedes señalarlos, contabilizarlos o mirarles a los ojos. Tampoco puedes evitarlos con facilidad. Se han convertido en una característica casi natural del paisaje social, como el pavimento de las calles. En las formas de vida actuales saturadas por los más media que dominan el mundo, ¿cuántas actividades no están de alguna manera orientadas al público? En un momento de colapso como el actual, comenzamos el programa Públicos como una invitación a pensar las maneras en las que las manifestaciones artísticas contemporáneas tienen que repensar sus vínculos y relaciones con los públicos. Organizado por el CENDEAC, en la primera fase de este proyecto, fueron tres artistas los que, realizando un recorrido por su trayectoria artística, nos presentaron diferentes modos de trabajar con los públicos desde una práctica expandida y compleja como es la performance. Ahora, cuando las instituciones comienzan a abrir sus puertas, en esta segunda fase serán tres agentes culturales, vinculados a instituciones artísticas nacionales como el MACBA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el K2M, los que a partir de su práctica con los públicos, dentro y fuera de la institución, nos invitarán a pensar cuáles pueden ser los futuros próximos de esas nuevas institucionalidades en el contexto de la nueva normalidad. Los tres agentes culturales que participarán en la segunda fase de este proyecto son Pablo Martínez, MACBA, Ana Longoni, Reina Sofía y Manuel Segade, K2M. Hola Pablo, comenzamos esta charla en un momento de impasse. Las medidas gubernamentales que se aplicaron a causa de la pandemia del COVID-19 provocaron el cierre de las instituciones culturales y también la aplicación de una serie de normativas en el espacio público y privado que han afectado la circulación de los cuerpos y las maneras en que nos relacionamos. ¿Cómo has vivido este momento? Bueno, si te digo la verdad, o sea, en lo personal, bueno, primero, o sea, sí que hubo como un tiempo antes de que nos encerrasen, que yo ya tenía como algo de miedo en relación a la pandemia. Recuerdo exactamente Narco, ¿no? Que había un montón de gente que me daba besos, ¿no? Y hay gente a veces, ¿no? Que te apetece darte un beso y otra que te das más un beso por un compromiso, ¿no? Y yo decía, jo, si me pudiese quitar todos los besos de compromiso, a lo mejor me ahorraba pillar el coronavirus. Y luego, en realidad, el confinamiento, si te digo la verdad, desde una situación de privilegio como la que tengo yo, que tengo un trabajo fijo y que tengo, pues, bueno, vivo en una casa, o sea que no tengo grandes problemas materiales mientras estoy trabajando, para mí en un primer momento fue un poco de alivio, ¿eh? O sea, el de repente parar y el tener un tiempo para hacer las cosas de otra manera y no estar en permanente movilización o viaje, lo viví como, bueno, en lo personal como cierto alivio y como cierto privilegio de poder estar un tiempo parado. En lo laboral sí que con preocupación por toda la red de colaboradores que tenemos, que tejen las instituciones culturales y en las que somos conscientes de la precariedad de todo el sector y de todos los colaboradores, ¿no? Entonces, cómo poder mantener los compromisos y mantener el trabajo con estos colaboradores para que pudiesen de alguna manera seguir recibiendo o percibiendo, bueno, percibiendo unos honorarios fue una de las cuestiones clave también al inicio de la pandemia. Sí. Durante el confinamiento, muchas instituciones han volcado su actividad hacia la actividad online. Desde el MACBA, ¿qué líneas de trabajo se han llevado a cabo durante esta pausa? Claro. Bueno, aquí como las líneas de trabajo durante la pausa yo creo que tienen en dos direcciones, ¿no? Por una parte serían como las cosas públicas que se han podido llevar o desarrollar y por otra son las cosas que son invisibles y que se han subrayado en estos momentos de pandemia, ¿no? O que han tomado un protagonismo que a veces no tienen, ¿no? En el desarrollo normal de las instituciones. Por aclarar, en la cuestión pública, del museo desde el principio empezó un diario del confinamiento en el que de alguna manera, dado que el museo estaba cerrado y no había acceso a las obras de la colección, fue un diario en el que se iba cada día, se iba colgando una de las piezas de colección. Después se abrió como una línea de trabajo que es como pantalla abierta, que todavía está, que son actividades o son visionados o proyecciones en online de películas de la colección que suelen estar introducidas o por el artista o por otra persona. Esto ahora está pasando los jueves. Después sí que hicimos dentro de esta traducción de algunos programas a programas online, pues La Cuina, que es un programa permanente, se transformó a recetas online, ¿no? Y a compartir experiencias online. El programa de estudios independientes, el PEI,
Se ha mantenido con algún seminario online, otros se han pospuesto a septiembre, pero se ha mantenido como una conversación con los estudiantes permanente y han podido seguir trabajando con sus trabajos, las tutorías de sus proyectos individuales y también con algún seminario online. Y yo no sé, creo que estas han sido como las líneas más públicas o de mantenimiento de actividad. En cuanto a las internas, ha sido como un tiempo muy activo en fortalecer algunas de las redes que el museo ya tenía. Curiosamente, el no poder estar presencialmente en el museo ha hecho que redes se fortaleciesen con herramientas como Zoom o como Jitsi, ¿no? Que aunque son herramientas del mal, ¿no? Podríamos considerar que en cierta medida del mal, pero han posibilitado que se pueda hacer un trabajo en red que de otra manera a veces no se hace tanto porque esperas a la presencialidad, ¿no? O a tener un viaje o a hacer una reunión presencial. Y ahora justamente esos trabajos han tomado como más protagonismo. Y luego institucionalmente en el interior, aparte de la locura que ha sido como tener un plan A, B y C, ¿no? Casi semanal o quincenal y todo el rato cambiando, sí que ha habido como otros trabajos de fondo, de más bajo continuo, que hemos podido tener más tiempo para hacer, ¿no? Pienso en proyectos de publicaciones o sí, en proyectos editoriales, sobre todo, que te puedes dar más tiempo para trabajar, no teniendo tanta actividad como la que se tiene, bueno, en un departamento de programas, no como actividad pública. El 1 de mayo publicabas en Contexto un artículo que llevaba por título Notas por un museo por venir, en el que abogabas por una cuerización de la institución. En él decías, si los museos quieren desempeñar un papel relevante en la reestructuración y apostar por la justicia climática, no les queda más remedio que traicionar su cometido y aprender a fracasar mejor. ¿Qué debe hacer la institución para fracasar mejor? Bueno, yo no voy a decir lo que debería hacer la institución, ¿no? De alguna manera, en ese texto lo que hablaba, o sea, sí que creo que los museos estamos fracasando, o las instituciones de la modernidad hemos fracasado en algunos de los cometidos que tenían en su origen, ¿no? Partiendo de esa idea de fracaso, ¿no? O que siempre se nos ve como instituciones que gastamos demasiado, o que tenemos demasiado poco público, o que siempre estamos en un problema, o que gentrificamos un área, o bueno, que estamos, que nunca llegamos a los modelos de éxito que se tienen previstos en las sociedades capitalistas, ¿no? O euroblancas, ¿no? Dentro de esa expectativa estamos fracasando de manera persistente, ¿no? Entonces yo lo que proponía de alguna manera un ejercicio de imaginación institucional que tenía que ver, bueno, si estamos fracasando, ¿por qué no nos proponemos fracasar mejor? O sea, si nunca hay lo suficiente de toda esta idea de acumulación de públicos, de espacio, de obras, de artistas, bueno, pues ¿por qué no tomamos un camino en el que fracasemos respondiendo a otros objetivos que no sean los que se supone que tiene que tener la agenda de un museo, ¿no? Esa era un poco como una de las ideas de esta idea del fracaso. Ahora, ¿cómo fracasar mejor? Entiendo que hay una cuestión de valor entre el mejor o peor, ¿no? Pero yo no voy a decir no voy a entrar en juicios de cómo se debería ser exactamente ese fracaso. Yo creo que es abrir una vía a que se pueda imaginar cómo se puede pensar o soñar o imaginar una institución distinta, ¿no? En el texto hablabas de una cuestión que a todos los que de alguna manera formamos parte del ecosistema artístico nos parece fundamental, la problemática de los cuidados. Como escribes en el texto, el cuidado resulta urgente en estos tiempos de realismo capitalista, dado que el sufrimiento no es solo de los visitantes al museo, sino también de sus trabajadoras. ¿Cómo debemos empezar a implementar una política real de los cuidados? Entrando ya en el tema de los públicos, ¿cómo debemos orientar esta política hacia el sector de los públicos? Claro, o sea, yo creo que hay algo como que tendríamos que tener cuidado con el discurso de los cuidados, valga la redundancia, y también con la cuestión de los afectos, que han sido como temas que han atravesado la institución y en especial la institución arte. Y a mí lo que me parece importante es que los cuidados no son solamente una cuestión afectiva, sino que también tienen que ser material o tienen que tener una raigambre material, ¿no? En este sentido, creo que es fundamental dentro de las instituciones pensarse muy bien como estructuras, ¿no? ¿Qué tipo de vidas para qué tipo de museos, ¿no? O qué tipo de museos están, o instituciones, qué tipo de vidas producen las instituciones, ¿no? Y relaciones entre las distintas personas que trabajan dentro de la institución, las distintas jerarquías, las distintas maneras de contratar,
los distintos estratos, desde quien tiene su plaza laboral, quien es un falso autónomo, quien trabaja dentro de una empresa de servicios, quien colabora, y cómo eso la institución debería de alguna manera, sé que es, creo que es muy difícil porque no hay ni marcos normativos ni presupuestarios, pero creo que es una pregunta que deberíamos ponernos mucho más en el centro cada vez que hablamos de cuidados desde las instituciones culturales. Deberíamos hablar de una manera mucho más abierta de cuáles son los problemas vinculados con los modos de contratación, con los salarios, con los honorarios, con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces creo, por responder a tu pregunta más vinculada a cómo pueden ser los cuidados con el sector, creo que una tiene que pasar por el reconocimiento y la redistribución, ¿no? El reconocimiento de las relaciones laborales y, por otra parte, la redistribución económica, ¿no? En qué medida ese reconocimiento no se da solo a título nominal, sino también en unos honorarios. Esto es difícil, ¿eh? Esto es muy difícil porque no tenemos una ley de contratos del Estado que lo posibilite o lo favorezca. Pero ahora, por ejemplo, algo que ha pasado en este tiempo o la pandemia, pues se ha hecho visible que instituciones hacen contratos a los artistas con los que colaboran, y si a esos artistas se les ha cancelado el bolo o se les ha pospuesto, si han cobrado algo durante ese tiempo o si no han cobrado nada, o sea, Dios muy buenas, no creo que hablar de los cuidados tiene que hablar, bueno, dentro de los marcos normativos, ver hasta dónde podemos llegar y después luchar por generar otros marcos normativos que posibiliten otras relaciones laborales, ¿no? En relación con los públicos, sí que creo que se lleva más tiempo pensando cómo se puede, o sea, creo que ahí los discursos y las prácticas sí que han estado más relacionadas en los últimos tiempos, ¿no? En cómo generar con los así llamados públicos unas relaciones que no sean solamente de consumo, ¿no? O de visita esporádica, ¿no? Sino en qué medida las instituciones pueden generar en torno a sí relaciones permanentes y flexibles y duraderas, en las que se negocien las jerarquías con quienes, con quienes forman parte de la institución, ¿no? Con quienes de alguna manera la tensionan o la empujan o forman parte de la institución aun siendo públicos, ¿no? Y no ser entendidos como una fuera de la institución, sino como una parte fundamental de la estructura también. En el 2009 formaste parte del grupo Las Lindes junto a otra serie de artistas, educadores y profesores, una iniciativa para reflexionar y proponer acciones en torno al arte, la educación y las prácticas artísticas. En el otoño de 2020, todas estas reflexiones formarán parte de una película que se presentará en el K2M. ¿Cómo recuerdas este proyecto y de qué manera se vinculaba la noción de los públicos? Bueno, en realidad aquí esta pregunta es doble, porque por una parte me preguntas por mi participación en Las Lindes y por otra parte está la película. Las Lindes es un grupo de investigación y acción sobre educación, arte y prácticas culturales que iniciamos en el año 2009 en el K2M y que a día de hoy todavía continúa, y yo sigo formando parte de ese o estoy vinculado al colectivo, ¿no? Sigo formando parte del grupo. De alguna manera, el motivo de impulsar este proyecto tenía que ver porque que en un momento como el año 2009, las prácticas educativas estábamos en medio de lo que entonces se llamaba el giro educativo, ¿no? Y había mucho interés por las prácticas pedagógicas. Yo venía de trabajar en el Reina Sofía, ¿no? En el Departamento de Educación, y algo que me parecía fundamental al empezar mi trabajo en el K2M era la manera en la que en la que se podía crear un espacio de pensamiento para la educación, no entendida como un servicio, sino entendida como una práctica cultural independiente, y a la vez cómo se podía generar un archivo sobre estas discusiones y estas prácticas, que de alguna manera construyese, sí, un archivo de unos debates sobre educación que pudiese alargarse en el tiempo. Ese proyecto fue fundamental para nosotros como departamento, para construirnos como departamento de educación y para construir o tejer una serie de relaciones con distintos agentes del ámbito de lo educativo, ¿no? y de la reflexión sobre la educación, ¿no?
ese trabajo se extiende hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad, bueno, pues te puedes imaginar, estos son 11 años. Empezamos en octubre de 2019, estamos en 2020, los debates han cambiado un montón, las estructuras han cambiado un montón, hemos ya vivido 2 crisis, ¿no? O sea, es un ciclo muy largo de trabajo. Ahora mismo estamos trabajando o hemos acabado una película. Es una película en la que hemos estado trabajando durante 3 años, pero vamos, porque es una película procesual, o sea, no es una película en la que hayamos estado solamente haciendo eso. Y justamente la íbamos a presentar antes, durante la pandemia, en el mes de marzo-abril, porque habíamos acabado el montaje un par de meses antes. Ahora se presentará este otoño y ha sido curioso porque las Lindes, justo en la pandemia, esto que te contestaba antes, justo en la pandemia ha sido la primera vez que nos hemos reunido en un Zoom, ¿no? Y desde que empezó la pandemia nos hemos ido reuniendo todas las semanas. Esto no ha pasado nunca en la historia del colectivo, ¿no? En los últimos 10 años. Con esto no quiero desproblematizar el Zoom y el tipo de relaciones que generan y el tipo de conversaciones que se están dando, que son muy distintas de las que dábamos cuando nos veíamos, pero de alguna manera esto ha cambiado dentro del colectivo algunas de las maneras de operar, ¿no? Quizá también siempre ha sido un grupo como muy terapéutico, ¿no? Entonces, como la semana de reunión en el Zoom no acaba de ser un momento de terapia. Por relacionar esto con los públicos, si te digo la verdad, en las Lindes nunca hemos pensado en relación a los públicos. O sea, creo que es algo muy, bueno, yo no sé si es definitorio casi o sea, no hemos pensado en los públicos como una fuera, ¿no? Sino que hemos sostenido una investigación durante todos estos años que se hacía pública o que se compartía en algunos momentos. Pero, bueno, no sé, si hubiese otros miembros del colectivo a lo mejor me contradecían, es lo que pasa con los colectivos. Pero yo no creo que hayamos pensado nunca en generar cosas para públicos, aunque es... a ver, vamos a ver cómo te lo explicaría, es que es complicado. O sea, vamos a ver, cuando tú haces una película estás pensando en que alguien la va a ver. Pero siempre hemos hecho lo que nos apetecía en este sentido, ¿no? Que aunque hayamos hecho una película, ahí yo creo que sí que hay algo importante, que buena parte del colectivo son artistas, ¿no? Entonces eso de alguna manera sí que no determina tanto lo que podríamos hacer desde las políticas culturales en las instituciones en relación a los públicos, sino que aquí lo que impulsa más es como una pulsión de investigación y un deseo que viene desde las prácticas artísticas y la experimentación más, ¿no? En el 2016 llega como jefe de programas públicos al MACBA en uno de los momentos más tensos de la institución, tras la salida del equipo anterior, Bartomeu Marí, Valentín Roma y Paul B. Preciado, por la polémica generada en torno a la exposición La Bestia y el Soberano. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cuáles fueron los primeros pasos a seguir la institución después de este colapso? Ya, bueno, de esto no he hablado nunca públicamente porque en realidad tampoco, o sea, yo llego al MACBA es después de un concurso público en el que salen las plazas de Chief Curator y jefe de programas, y aunque yo venía de trabajar con el actual director, con Ferran, y yo llego un año y unos meses después de que eso hubiese pasado, o sea, había pasado un tiempo. Y vengo de otra ciudad, que creo que eso es fundamental, ¿no? Para entender, o sea, en realidad yo de todo aquello que pasó, lo vi a distancia como un montón de gente. O sea, creo que eso sí que ha sido importante, no solamente para este acontecimiento, sino para buena parte del programa que después se ha ido haciendo en el MACBA, que aun siendo muy consciente de la historia que tiene el MACBA y su poderosa tradición, ¿no? Que me parece que es una de las instituciones del Estado español con una historia más poderosa en su programación, pero, o sea, me mantenía muy cercano a esa historia, pero muy alejado de un montón de cosas que te pierdes cuando no estás viviendo ni en esa institución ni en esa ciudad, ¿no? Es más, yo no he atendido o no he ido a ningún programa público hecho en el MACBA, creo. O sea, nunca he estado en un ciclo de conferencias en el MACBA. Los he visto o en streaming o me he leído los programas, pero no he participado de manera... Entonces yo creo que eso de alguna manera sí que ha construido un grandísimo respeto por el trabajo que se había hecho hasta entonces, pero una distancia que me liberaba de hacer algunas prácticas. Cuando yo llego en ese momento, sí que es cierto que cuando yo llego en otoño de 2016,
Sí que es cierto que hay por una parte, hay en el equipo, y esto me sabe mal, igual que antes hablar de las lindes, es mi interpretación de lo que yo leo del equipo, ¿no? Si ahora estuviese el equipo del museo, a lo mejor diría lo contrario, pero sí que hay o sea, sí que hay como una sensación por parte del equipo de querer pasar página de ese trauma, ¿no? Hay gente que lleva trabajando 20 años en la institución y eso supone una interrupción y un espacio muy desagradable. Lo que sí que encuentro es como un equipo muy preocupado por la institución, que quiere trabajar mucho para que la institución vaya hacia otro lugar y que haya una especie de reparación de eso que había pasado, ¿no? Entonces, si te soy sincero, yo en realidad nunca he llegado a hacer más preguntas de las debidas en relación a todo aquello que pasó, porque es, bueno, pues porque es una historia que tiene muchas versiones y muchas voces, y aun siendo tan prudente como estoy siendo ahora, seguramente estoy metiendo la pata, ¿no? Entonces, entonces es algo que por eso yo no he querido entrar en esa zona pantanosa, si te digo la verdad, no he querido entrar demasiado. Lo que sí que te puedo decir, o sea, como de mi experiencia las primeras semanas o mis primeros encuentros, y que creo no duró durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, sí que creo que ese acontecimiento, como no podía ser de otra manera, marcó un trauma muy grande dentro del equipo. Y hubo como, pues yo no te puedo decir, pero sí que hubo como unos 6 meses o 7 que yo sentía como un peso dentro de las reuniones o en relación a, bueno, a un trauma que no había quedado resuelto, que creo que a día de hoy tampoco está del todo resuelto por el equipo o no sabría, no me podría aventurar a decir si lo está o no, pero sí la sensación que recuerdo de esos meses era como, bueno, de querer pasar página y, y empezar a trabajar, ¿no? Volver a poner la maquinaria a trabajar para volver a tener un programa que pudiese tener un sentido, sí. Uno de los trabajos que como jefe de programas públicos del MACBA depende de ti es la planificación del Centro de Estudios y Documentación del MACBA, espacio que desde tu llegada se ha visto activado con diferentes acciones. Público se organiza desde CENDEAC, otro centro de estudios y documentación. ¿Cuál crees que son las líneas que se deben trabajar en estos espacios? ¿De qué manera se relacionan con la programación del MACBA y la cuestión de los públicos? Vale. Bueno, o sea, el centro de estudios del MACBA es, bueno, contiene, pues como buena parte de es un centro de estudios y documentación que contiene la biblioteca, el archivo del museo y también, bueno, una serie de actividades de investigación, ¿no? Una de ellas es el programa de estudios independientes, pero también está todo el programa de apoyo a la investigación. Y luego están otras líneas que hemos abierto que tienen que ver más con grupos de investigación, ¿no? Partiendo de intentar quebrar algunas lógicas que vinculan la investigación casi siempre con el estudio individual, ¿no? Con el estudio personal. Entonces, de alguna manera, para nosotros, las líneas de investigación del centro no son unas líneas que no dialoguen con el resto del museo, sino que forman parte del museo, porque el centro forma parte del museo. Y son líneas de investigación que alimentan o que sirven para ensayar algunas de las acciones o sí, de algunas de las acciones que se emprenden en lo que sería el edificio blanco, ¿no? O el espacio blanco, ¿no? El edificio del Meyer. Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Nosotros desde que me incorporé intentamos activar un programa de muestras en la planta baja del CED, que son unas muestras muy pequeñas, ¿no? Muy modestas, pero en las que de alguna manera intentamos que parte de las investigaciones que se desarrollan tanto en el programa de estudios independiente como en las líneas de apoyo a la investigación puedan tener una colectivización, una socialización, ¿no? De esas investigaciones a través de un formato expositivo, ¿no? Dentro de todas las experimentaciones que se pueden dar en el campo de lo expositivo en ese espacio, ¿no? Que son muchas, ¿no? Quizá por lo precario nos permite jugar o entrar en unos juegos que no son los del museo que recibe cientos de miles de visitantes, ¿no? Y por otra parte, otra de las acciones importantes que hemos empezado a hacer tenía que ver con hacer muestras de contenidos que tenemos en el archivo. El archivo tiene una naturaleza que es distinta tanto en la clasificación como en la conservación,
sí, como sí, y como sobre todo en la descripción que se hace a la hora en la que se archivan los distintos ítems, que es muy distinta a la de las colecciones. Esto de alguna manera dificulta mucho el utilizar esos materiales en exposiciones, ¿no? Tú puedes tener un archivo muy... Por ejemplo, yo recuerdo que la primera que hicimos, el primer muestreo tenía que ver con los documentos a escena, ¿no? Y tenía que ver con documentos que tenían relación con la performance y la performatividad. Eso en una colección es mucho más fácil de encontrar que dentro de un archivo, en lo que tienes ítems bueno, que tienen descriptores, pero que muchas veces esos descriptores no tienen que ver ni con la palabra performance, ni con la palabra rastro, entonces, y ese tipo de trabajos que hemos empezado a hacer abajo nos están dando a nosotros mismos una manera de conocer el archivo de una manera totalmente distinta que después puede acabar integrándose en las exposiciones que se hacen en el museo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es una vitrina que hay ahora en la colección sobre el SIDA, ¿no? Esa vitrina sale de estas investigaciones que se están haciendo en el CED, ¿no? Entonces, de alguna manera, o hicimos una exposición sobre mail art, ¿no? Y sobre los elementos que había de mail art en el archivo, y esto, pues no te digo que en el futuro no pueda entrar de esta manera en el museo como una vitrina de mail art, ¿no? En la que, de alguna manera, son investigaciones sobre la práctica, ¿no? Son investigaciones curatoriales, en realidad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es curar o comisariar un material y que eso hace su entrada en el museo. Esto de alguna manera lo que nos sirve es que el CED puede servir de cierto laboratorio de ciertas investigaciones, por responder a tu pregunta de los públicos, y que después puedan pasar al otro edificio que tiene un mayor acceso de públicos. No obstante, he de decir que hay exposiciones que aun siendo mucho más pequeñas y aun siendo mucho más precarias, sí que atienden también a otros públicos. A veces la concepción que tenemos de públicos es muy monolítica, ¿no? Es como, ¿quiénes son los públicos? Pues que en realidad los públicos, claro, no hay una respuesta que sea los públicos son estos, ¿no? O ¿qué quieren los públicos? Esto me hace muchísimas gracias en conversaciones, ¿no? ¿Qué quieren los públicos? Pues que yo qué coño sé lo que quieren los públicos, pero es que creo que nadie sabe lo que quieren los públicos, salvo cuando viene alguien de comunicación o de marketing, ¿no? Y te viene a dar una lección y dices, bueno, es que estás hablando en términos que el público del arte es mucho más complejo y mucho más sofisticado, ¿no? No se puede simplificar, ¿no? Y no es monolítico, ¿no? Entonces, estas exposiciones también tienen sus públicos y y generan su propia relación con los públicos, ¿no? También una propia relación en el propio hecho de visitar la exposición, ¿no? Como son unas exposiciones en las que se juega en muchas ocasiones, estamos jugando con la idea de la copia y el original, ¿no? Con la idea del tocar y el no tocar, ¿no? Como que hay como que sí que nos estamos permitiendo ciertas experimentaciones que nos ayudan a llevar al límite lo que es también una exposición del archivo, ¿no? En relación al original y la copia, el tocar, el no tocar, todas estas cuestiones, sí. Junto al Centro de Estudios de Documentación también depende de ti la dirección del PEI, programa de estudios independiente del MACBA, que ya por su séptima edición como un dispositivo de aprendizaje cuyo objetivo fundamental es movilizar el pensamiento crítico y activar la imaginación política desde la intersección de prácticas artísticas, ciencias sociales e intervenciones político-institucionales. ¿Cómo se construye el PEI en relación a los públicos? ¿Cuáles han sido los cambios que se han producido desde tu llegada al museo? Bueno, quizá uno de los, el PEI es un programa muy desafiante, es un programa que de alguna manera construye una comunidad educativa que hace tambalearse buena parte de los fundamentos tanto del conocimiento como de la manera en la que se construye el saber, ¿no? Y como la manera también en la que nos comportamos en el espacio educativo, lo hace estallar, ¿no? Eso hace que no siempre sea un programa fácil en el que trabajar o en el que estar, ¿no? Porque rompe muchas fisuras y genera muchas tensiones, ¿no?
muchas relacionadas con las disidencias sexuales, otras relacionadas con cuestiones raciales o identitarias o cuestiones de migraciones, ¿no? Que están directamente relacionadas con lo identitario por una parte, pero por otra parte están directamente relacionadas con la manera en la que nos aproximamos al saber, desde unas epistemologías más occidentales o cartesianas o blancas, frente a otro tipo de aproximaciones que parten de otras posiciones, que quieren abrir grietas o se fundamentan desde otras epistemologías, ¿no? Más luego las propias epistemologías del arte que ponen en cuestión unas y otras y se ponen en cuestión de manera enfrentada, ¿no? Entonces es un programa muy interesante en el que participar y yo creo que muy transformador tanto de quienes formamos parte del programa como de la propia institución, ¿no? En la que, bueno, siempre está, el PEI yo tengo la sensación de que siempre está tensionando la institución, ¿no? Y yo siempre estoy en medio, además, tengo además la sensación de que yo siempre estoy en medio, ¿no? Entonces se producen, bueno, se producen, se producen fricciones, sí, que son siempre interesantes, ¿no? Y sí, y siempre sí. Cuando yo me incorporo al museo, o sea, si te digo la verdad, una como de los motivos para los que yo me fuese de Madrid, en el que era muy feliz y vivía muy bien y estaba muy a gusto con lo que estábamos haciendo en el K2M, ¿no? Con todos mis compañeros. Y uno de los motivos que más me interesaba del MACBA era el PEI, ¿no? Yo siempre he tenido mucho interés por las experimentaciones pedagógicas, yo he sido profesor de la universidad, o sea, me interesaba el PEI como un dispositivo de aprendizaje colectivo y de experimentación, ¿no? Y de hecho lo es un espacio súper interesante. Cuando yo empiezo a trabajar en el MACBA, una de las cuestiones que más me interesa o que me interesa es como probar que estructuralmente no dependa de una dirección unipersonal, sino que se pueda construir colectivamente un claustro, ¿no? Bueno, genera nuevos problemas, claro, porque no es lo mismo tener un director del PEI, ¿no? que decide el programa, ¿no? Y en el que puedes cuestionar o discutirlo, que tener unas voces que parten además de distintas posiciones, ¿no? Y cómo entran en el diálogo, ¿no? Y cómo entran en el diálogo además en el hacer, ¿no? Porque el PEI, si yo me incorporo en septiembre de 2016, yo ya había empezado a trabajar antes porque mi plaza se resolvió en abril. Yo el primer encargo que tengo es activar el PEI para el año siguiente, porque el MACBA siempre ha reconocido que el PEI es muy importante en su programación y era una de las prioridades, ¿no? De los primeros encargos que tuve. Entonces fue casi empezar a trabajar en relación bueno, a cómo, bueno, a construir un claustro o una dirección colectiva a la vez que empezaba el programa, ¿no? Entonces, uno de los cambios es estructural en relación a esto y otro de los cambios sí que es en relación a los contenidos, ¿no? Hay una línea que es fundamental y que se ve desde el primer PIV, ¿no? Que fue petróleo, ¿no? Es justamente el introducir la crisis ecológica desde sus fundamentos materiales, ¿no? Como, de alguna manera, más allá del discurso del antropoceno o discursos que estaban muy extendidos dentro del campo del arte, nos preocupa muchísimo entrar en la cuestión ecológica desde la matriz energética y de cómo la matriz energética que produce una subjetividad, ¿no? Desde toda la ley de la termodinámica del siglo XIX, produce lo que Jaime Bindel llama muy bien estética fósil, ¿no? Produce como toda una serie de relaciones y de formas de vida y también unas subjetividades que no entienden de los límites, ¿no? O que el planeta no tiene límites o que podemos estar en permanente crecimiento, ¿no? Y todo esto, de ahí se desgranan un montón de cosas relacionadas con el bienestar, el progreso, bueno, todo el mundo en el que vivimos está de alguna manera bañado en petróleo, ¿no? Y en una abundancia energética, ¿no? Entonces nos parecía fundamental introducir dentro del programa una línea muy basada en cierto materialismo, ¿no? Y en cierta ecología vinculada a el pico del petróleo y la cuestión energética, ¿no? Y yo creo que eso
Es un engranaje en el que todavía seguimos trabajando, en cómo hay distintas epistemologías que pueden venir más desde el feminismo o las metodologías queer, que se puedan de alguna manera relacionar con estos materialismos, ¿no? Y que produce ciertas tensiones, ¿no? Y ahí lo que estamos trabajando es que esas tensiones sean productivas, ¿no? Y produzcan, bueno, produzcan un pensamiento genuino, ¿no? En el que se puedan combinar estos fundamentos más materialistas con unas perspectivas más queer. Una de las cuestiones que en los últimos años ha sido fundamental en muchas instituciones a la hora de trazar vías de relación con los nuevos públicos ha sido el formato de evento, un formato que en el MACBA hemos podido ver en proyectos como Idiorritmias o Cabaret. ¿Cómo han funcionado estos proyectos a la hora de implementar los públicos al museo? Bueno, en realidad, claro, en el mapa ha sido cabaret y biorritmias, pero en el cabo se me fue las picnic sessions, ¿no? O sea, para mí hay algo que, pues, bueno, desde el 2009, que fue la primera picnic session, ¿no? En la que de alguna manera, claro, para mí no era tanto, claro, es que no era tanto, no quiere decir que nunca haya pensado en los públicos. Sí, he pensado mucho en las prácticas artísticas o en un tipo de prácticas artísticas y después, pues, cómo podían llegar a los públicos, ¿no? Pero en realidad lo que empezamos a hacer en 2009 con las picnic, que después en el MACBA ha tenido distintas formas también, ¿no? Como puede ser el cabareo, idiorritmias, otro tipo o ahora lo que hacemos cada fin de mes, ¿no? De alguna manera era como el museo puede integrar bueno, un tipo de prácticas y generar unos formatos de exposición de esas prácticas que sean, bueno, que correspondan a esas mismas prácticas, ¿no? A esas formas de hacer, ¿no? Si el museo ha ensayado muy bien el dispositivo de la exposición, ¿no? Quedaba o no que quedase, pero lo que a mí me ha interesado siempre es investigar en formatos curatoriales que pudiesen introducir todas las diferentes artes en vivo sí, que se pueden combinar dentro de distintos programas. Claro, lo que tiene esto de poder es que las artes en vivo, al ser efímeras y al ser acontecimientos, o como tú bien dices, eventos, lo que hacen es que aglomeran públicos y eso puede de alguna manera configurar una especie de comunidad, ¿no? Porque estás convocando a un tipo de gente a una misma hora en un mismo lugar, ¿no? Y eso sí que, yo creo que eso sí que o en mi caso, o en los casos en los que yo he trabajado con este tipo de formatos, la intención no era tanto atraer al público, ¿no? Eso venía después, como partir de unas lógicas de las prácticas artísticas y de lo que estaba pasando para trabajar desde ahí y después todo lo que viene después es que acaban viniendo los públicos, acaban generando un tipo de relaciones, acaban tensionando también en muchas ocasiones la institución porque, bueno, pues porque las propias prácticas de los artistas siempre tensionan algunos límites, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante también en la medida en la que las instituciones quieren aprender o quieren de alguna manera aprender de estos eventos, ¿no? Para transformar sus prácticas y sus normas, ¿no? Y la manera en la que producen relaciones entre los cuerpos sí, entre cuerpos, ¿no? Y espacios, ¿no? Y tiempos, ¿no? Entre cuerpos, espacios y tiempos. Entonces creo que eso es interesante. Más allá de que, o sea, creo que el punto de partida en mi caso no ha sido nunca pensar hacer algo para que venga público, ¿no? Sino hacer algo y luego buscar al público, claro. Porque hay veces, claro, que el público no preexiste la institución, sino que la institución construye ese público, ¿no? Que hay veces que pensamos que hay un público que está esperando a que algo pase y a veces eso no es así, ¿no? A veces es al revés, ¿no? Que la institución propone algo y acaba construyendo ese público. En el 2018 iniciáis una colaboración entre el MACBA y la editorial Arcadia para construir una colección de textos que se agrupan bajo el título de Etol. ¿Cómo se va construyendo esta colección? ¿De qué manera se vinculan estos textos a la programación del museo? Bueno, esta colección surge por el empeño de la jefa de publicaciones del MACBA, ¿no? Que tenía mucho interés o quería que, bueno,
bueno, pues tiene, aquí vuelvo como al valor también del equipo del MACBA, ¿no? Ella tiene muy claro que el museo no es un lugar solo de exposiciones y que el museo o que el departamento de publicaciones no puede ser solamente una productora de catálogos, ¿no? Entonces, si el museo produce pensamiento y el museo genera unos debates, ¿no? Y suscita un tipo de debates, eso se tiene, el departamento de publicaciones tiene que de alguna manera responder a esa realidad, ¿no? A mí desde el principio me pareció, a mí me encanta hacer publicaciones, entonces desde el principio me pareció como una fantástica idea y de alguna manera me parecía también casi igual que lo que pasó cuando te comentaba cuando empezamos las lindes, ¿no? Que me parecía importante generar un archivo sobre la educación, porque si no se corre el riesgo de que haya ciertas prácticas que no queden fijadas, ¿no? Entiendo que está bien que no todo se tenga que fijar, pero creo que hay algunas que justamente están más precarizadas, o son más vulnerables, o son más invisibles. Generar discursos, como pasó en la educación en su momento, me parece fundamental. Entonces aquí lo que pensamos fue, bueno, algo, yo también, o sea, soy gran consumidor de libros, ¿no? Y hay algo como que nos preocupaba mucho desde el principio, era la propia distribución de los libros, ¿no? Y también, bueno, el iniciar una colección de ensayos nos pareció que teníamos que asociarnos con alguien que tuviese una gran experiencia en la publicación de ensayos, como son los maravillosos editores de Arcadia, que son los editores fantásticos. Y por otra parte, que nos ayudasen a llegar a través de la distribución a todos los puntos de España, ¿no? Que en una librería de Córdoba puedas encontrar petróleo, ¿no? Como sé de casos que ha sucedido, ¿no? Entonces, eso nos parecía muy importante porque también suponía poner al museo en la esfera pública de una manera inesperada, ¿no? O sea, hay gente que puede no haber venido nunca al MACBA, puede no interesarle nada el arte o puede no interesarle, pero de alguna manera encuentra parte del pensamiento que se está generando desde un museo, que tiene unas particularidades lo que generamos desde los museos. Yo creo que hay una aproximación específica que no tendría otra colección de ensayos como la que tiene esta, ¿no? Entonces lo que nosotros decidimos es iniciar esta línea de publicaciones que tienen relación sobre todo con el programa público del museo. Y de todas las actividades que pasan a lo largo del año, que son un montón, es ir pensando, ir armando casi de una manera artesanal, ¿no? Casi como hacer tecno a mano, ¿no? es ir pensando cómo se va construyendo cada libro, porque los libros no son actas de los simposios que hacemos, sino que cada caso responde a una necesidad específica o a una inquietud específica del propio museo. Sí que es cierto que dentro de la línea editorial que ahora mismo hemos marcado, sí que hay como, o sea, sí que hay una línea de contenidos muy clara en la que, bueno, si tú ves petróleo, ideorritmias, comunismos por venir, SIDA, ¿no? Creo que son ahora tenemos cuatro, y pedagogías, me estoy dejando uno, ahora no me acuerdo de cuál, pero todos esos, de alguna manera, están de alguna manera tienen una preocupación vinculada con la producción, estas cuestiones que te decía antes del PEI, aunque no solamente reflejan lo del PEI, pero tienen mucho que ver con SIDA, se me ha olvidado, sí, SIDA me faltaba. Tienen que ver con la tensión que se produce entre los límites del deseo, ¿no? Y los límites materiales del planeta, ¿no? Creo que son como dos, y el papel que juegan las instituciones y la institucionalidad en la configuración de esta trama de deseos, ¿no? Y de límites, ¿no? Que creo que está presente dentro de la colección. Dos de las exposiciones más importantes de la programación del MACBA en el 2020 trabajan sobre la idea de los públicos. Hablo de Félix González Torres, Políticas de la Relación, y Acción, una historia provisional de los 90. En un contexto incierto como el actual, ¿de qué manera se va a trabajar con los públicos en ambos proyectos? Bueno, son ya 2020-2021, porque Félix ya no es este año, Félix nos ha tocado moverla el año que viene y la de Acción se está, bueno, va a comer parte del año que viene porque, como sabes, todos los programas de exposiciones y de... Pues la verdad es que en los dos casos, y aquí te voy a decir lo que sé hasta ahora, porque no estoy al caso del proyecto, por ejemplo, de Félix, en estos momentos no sé.
en el punto en el que está y tampoco sé qué límites va a tener sanitarios de aquí porque ahora de momento está prohibido coger papel. Entonces, si en Félix no puedes coger un papel, hay parte de la exposición que queda desactivada, ¿no? Eso no sé si se podrá hacer o cómo se resolverá, ¿no? Pero las dos exposiciones de alguna manera forman parte del programa de expositivo del museo, que está poniendo un acento en la década de los 90, ¿no? O forma parte del proyecto que Ferran tenía de museológico, ¿no? Cuando se presentó al museográfico, cuando se presentó a la plaza, ¿no? Que tenía que ver con si el MACBA se le identificaba mucho por un paradigma de creación artística que se había generado en el entorno post-68, ¿no? O de las segundas vanguardias, ¿no? Ver cómo ese eje en el programa podía pasar a los 90, ¿no? Ahí hay las dos, yo creo que comparten algo que tiene que ver con cierta desmaterialización o con cierta práctica que está más allá de lo material o de lo objetual, ¿no? Por una parte, Acció es una revisión de las acciones del panorama de arte de acción que se generó en el Estado español en la década de los 90, ¿no? Que fue muy poderoso. Y ahí, o sea, en principio, y todavía sigue siendo así, aunque veremos lo que puede ir pasando este otoño, pero en principio es una exposición muy documental y es una exposición en la que se pensaba, y todavía se piensa, aunque a ver qué es lo que podemos hacer, que convoque a muchos públicos de manera permanente, ¿no? Porque va a haber un montón de reactualización de acciones y programa de performance, ¿no? A lo largo de toda la exposición. O sea, de alguna manera no se podría definir como una exposición evento, ¿no? Porque es algo más que eso, porque es una exposición, pero sí que tenía en origen como la intención de convocar muchas veces al museo. Eso ahora mismo lo estamos recandelizando en el otoño y la primavera y estamos, bueno, pensando también qué elementos se pueden traducir al online, porque todavía no tenemos ninguna garantía de que este otoño esto pueda pasar en las condiciones en las que teníamos. Tanto esta como la de, o sea, es interesante tu pregunta porque tanto esta exposición como la de Félix, de alguna manera las prácticas que recoge la exposición estaban intentando repensar en un momento histórico muy concreto cuáles eran las relaciones, cuál era el papel del arte en su relación con la propia institución artística, ¿no? Que en el caso de Félix es claro, y en el caso de Acció también, ¿no? Porque era todo contra la institución, ¿no? Aunque Félix no era tanto contra la institución, pero replanteaba o repensaba, ¿no? En la manera en la que se hacen las instituciones, ¿no? Y eso conllevaba también una nueva relación con los públicos, ¿no? Una implicación del público en relación a cómo se leía la obra o cómo se relacionaba con la obra. Entonces yo creo, a ver si, bueno, yo creo que son dos exposiciones interesantes para experimentar también con los públicos y reactualizar esos debates que estas distintas prácticas estaban poniendo en el centro de la producción artística en los 90, ¿no? Dentro de este ciclo hemos hablado con Dora García, con la cual estuvimos charlando sobre algunos de sus proyectos, entre otros El Reino, que desarrolló en el MACBA en el 2003. Hablaba Dora de la ironía del título respecto a la institución en un entorno como el del barrio del Raval. El CENDEAC tiene una situación similar en su contexto geográfico y social. ¿Cómo se relaciona el MACBA con el barrio? ¿Qué prácticas o líneas de trabajo hay realizado con el mismo? Bueno, pues bueno, te podría decir mal, así para empezar. Podría empezar diciendo mal, ¿no? Pues sería una respuesta o hemos tenido, pero bueno, creo que eso sería como simplista, ¿no? Bueno, creo que el MACBA tiene una historia que no se puede negar, ¿no? De gentrificación o, bueno, o que responde a una agenda de ciudad, ¿no? Y que eso genera tensiones, ¿no? Y a lo largo de su historia creo que lo ha trabajado de múltiples maneras, ¿no? Yo creo que ahora en el momento en el que estamos, nosotros desde hace un tiempo empezamos a trabajar con el barrio, pero eso se vio interrumpido de manera abrupta por todo el conflicto que hubo con la capella de la Misericordia, ¿no? Bueno, con todo el movimiento vecinal que entendió que el MACBA estaba quitando un espacio, o sea, todo este conflicto que llegó de manera muy desafortunada a escalarse hasta la institución, ¿no? Y que nos puso en un problema
en muchas interlocuciones que habíamos iniciado recientemente para trabajar con el barrio, ¿no? Porque es algo, yo, bueno, me viene casi de militancia, ¿no? Desde trabajé en el Reina y uno de mis proyectos tenía que ver directamente con trabajar con el barrio de Lavapiés, el propio K2M, todo era, o sea, para mí pensar una institución desarraigada de su contexto me parece súper problemático y no me siento bien físicamente incluso, ¿eh? Sí, es algo como que me interpela de una manera muy profunda, ¿no? Entonces ahí lo que en ese periodo se interrumpió cualquier tipo de relación con el barrio, porque no había interlocución posible porque estaban en un litigio claro con el museo. Afortunadamente, por fortuna, se encontró una solución para que el museo pudiese pudiese y tener más espacio para mostrar la colección y el barrio tuviese su centro de salud, ¿no? En el que ninguno de los trabajadores nos habíamos opuesto nunca a que eso se pudiese dar, ¿no? Entonces, ahora mismo las acciones, tenemos distintas acciones. Por ejemplo, hay una muy interesante que tiene que ver con una interlocución que hemos comenzado con el propio CAP, ¿no? Con el Centro de Atención Primaria, ¿no? Del conflicto surgieron unas relaciones muy interesantes con las propias trabajadoras del CAP y ahora, justo antes de la pandemia, íbamos a empezar a trabajar con un colectivo del barrio a través del centro de salud, ¿no? O Teresa Lanceta, estamos haciendo un proyecto de larga duración, ¿no? Con agentes del barrio relacionados con el Raval. Entonces estamos a través de distintas, aparte de otras acciones más invisibles, como que desde hace 4 años estamos yendo a las mesas que se organizan de interreligiosas del barrio del Raval, ¿no? Y vamos como un agente más, ¿no? Entonces, tenemos distintas líneas abiertas, algunas se materializan más o se concretan en proyectos específicos que tienen al arte y artistas de manera más directa, y otras que tienen que ver con un establecimiento de unas relaciones de largo término, ¿no? En cualquier caso, esta pregunta, creo, yo todavía o sea, no sé cómo contestártela, ¿eh? No es para como, pero creo que tendríamos que empezar a aprender claro, porque es como lo de cómo se relaciona con los públicos, cómo se relaciona con el barrio, ¿no? Me parece que siguen, no, yo no sabría cómo formularla de otra manera, ¿no? Pero creo que siguen siendo articuladas sí, desde un bloque, ¿no? Como el museo y el barrio. Bueno, pues es que el barrio del Raval, ¿cuántos barrios hay dentro del barrio del Raval, ¿no? O dentro de cualquier barrio, ¿no? Entonces, como esas relaciones, claro, a nivel macro, te digo que mal, ¿no? Porque por todo pues porque, bueno, pues porque el MACBA no deja de ser una gran institución que se sitúa en un lugar y que genera, pero también habrá gente que le encanta tener al MACBA al lado porque se le ha gentrificado el barrio. O sea que son preguntas como muy complejas de contestar, ¿no? Porque ¿quién responde en nombre del barrio, ¿no? En relación a cuál es la relación, ¿no? Entonces nosotros hay muchas, bueno, estamos activando un montón de relaciones que parten de lo micro y que sobre todo se fundamentan en la idea de construir relaciones de largo recorrido, ¿no? Y con programas que puedan tener largo recorrido, como el programa de la cocina, ¿no? Que es todos los jueves, como un tipo de relaciones en las que no pensamos que el barrio, no partimos de la premisa de que el barrio tenga que visitar el museo. Eso también es como una cuestión fundamental, ¿no? No partimos de esa premisa, sino es qué tipo de trabajos se pueden generar con distintas colectividades que están en nuestro contexto inmediato, ¿no? Finalmente, en la primera fase de públicos, le preguntaba a los artistas qué deberían mejorar las instituciones a la hora de programar performance y otros eventos públicos. Como jefe de programas, vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué crees que deben tener en cuenta los artistas a la hora de realizar una performance en una institución? ¿Qué crees que puede hacer la institución por mejorar esta relación artista-institución? Bueno, yo la verdad es que creo que no es mi papel como desde la institución decir lo que un artista tiene que hacer a la hora de proponer una performance en el museo, ¿no? Yo creo que es más, porque creo que las dos preguntas están relacionadas, ¿no? Creo que es más intentar responder a las necesidades del artista. Yo he presenciado un montón de situaciones en las que la primera respuesta que se da a un artista cuando propone algo es un no se puede, ¿no? Y creo que eso está muy integrado dentro de las instituciones, ¿no? Y está muy integrado también dentro de todos los que trabajamos dentro de las instituciones, porque sabes que eso te va a generar un problema, ¿no? Entonces, escuchar eso
y tener la capacidad como de decir, pues bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, aunque a mí me esté poniendo en un aprieto, ¿no? Creo que eso es, creo que eso, creo que el ponernos como trabajadores en las instituciones y preguntarnos hasta dónde puedes llegar o hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Creo que eso, bueno, generaría unas relaciones, hablando directamente del trabajo artístico, mucho más productivas, ¿no? Con los artistas, ¿no? Más que muchas veces empezar por el no se puede, ¿no? Se puede porque muchas veces, claro, hay artistas que te proponen algo que nunca se ha hecho, ¿no? Sí, también algunos te proponen cosas ilegales, ¿no? Pero hasta con esos, ¿no? Creo que hay que encontrar la manera de poder, ¿no? Creo que nuestro trabajo en la institución tiene que ver con intentar hacer posibles los deseos de los artistas, ¿no? O los proyectos de los artistas, ¿no? Y más allá de que los artistas respondan a las agendas de las instituciones. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Que tenemos la... Ah.